You need to get connected to eternity. Necesitas conectarte a la eternidad. Me gustó lo que una vez un escritor chino llamado Watchman dijo. Dice: Señor, permíteme vivir un segundo en tu voluntad. Dice: si tú me lo permites, Señor, tomaré ese segundo y lo voy a añadir al tiempo para vivir eternamente. Es que un segundo en la voluntad de Dios basta, porque una vez descubres quién Dios es, vas a querer para siempre vivir con Él. Esto es tan maravilloso, es tan glorioso, que yo te invito a ti, si tú has conocido a Jesucristo, que le brindes esa oportunidad. Él quiere tu corazón y tú necesitas su vida. Quien conoce a Cristo descubre la vida. Quien conoce a Dios descubre el propósito para la existencia, porque tarde o temprano, dígame usted si no es así, tarde o temprano, nosotros los que nacimos años y décadas atrás, aunque queramos retroceder el tiempo, is moving forward, va para adelante, y dentro de 10 años, o no sé el tiempo que nos permita que yo me vea acá otra vez con ustedes, posiblemente ya mi pelo esté como el del hermano acá, ¿verdad? Más blanquito, ¿verdad? Más bonito, se ve chulo, hermano, no estoy diciendo. Gracias, o de repente esté como el hermano aquí, ya sin pelo, ¿verdad? Pero no, tú te lo cortas, ¿verdad? Pero así somos. Los años yo no tengo control sobre ellos. ¿Alguno de ustedes puede añadir a su vida años? No. Ni tan siquiera un pelo de la cabeza puedo yo añadirle. No, usted es lo que es, como decíamos, porque Dios lo mantiene. Porque Dios le da la vida, Dios le da todo. Además, Dios es dueño de todo, no nada más por creación. Dios es dueño de todo por sustentamiento. Él preserva la vida de todas las cosas, de los animales del campo, de las flores, de la hierba del campo, de todo lo que se mueve. Dios es autor de la vida y Él preserva la vida de la creación. Dios no es nada más dueño por creación o por mantenimiento, pero Dios es dueño por redención. Y ahora yo no nada más le pertenezco a Él porque Él me creó, porque me da la vida que yo tengo ahora, sino porque también Él me ha redimido. Y esta hermosa vida redimida es eterna. Por lo tanto, yo te invito a ti a que descubras la grandeza de la redención. Y de eso quiero hablar en los minutos que me quedan. Y ya no sé cuánto me quedan. ¿A cuánto qué horas terminamos? A las 4. Vamos a... No, dígame, porque si no yo le alargo a esto, pero... Ay, hermano. Un solo versículo. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, no fue ninguna incidencia ni casualidad que Jesucristo naciera en un pesebre rodeado de lindos animalitos allá en la aldea de Belén. Mucho antes de su nacimiento en un pesebre, ya Dios había trazado un plan que a través de todas las escrituras del antiguo pacto de Moisés, los salmos, los profetas, se había anunciado que vendría alguien, escuche, que sus días son y sus salidas desde la eternidad y hasta la eternidad. El que viniera a Belén era algo que para ti y para mí
representaría que Dios en su perfecta voluntad vendría al mundo a rescatar aquello que se había perdido. Porque déjame decirte, la hermosa creación de Dios fue sujeta a vanidad, dice el libro de Romanos, no por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre, no puedo detenerme mucho ahí, pero todos sabemos que el hombre decidió desobedecer a Dios. Y como consecuencia de la desobediencia de nuestros antepasados, Adán y Eva, la humanidad entera cayó bajo maldición, de la maldición del pecado. Dios había dado una clara advertencia al hombre: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ese árbol, ¿verdad?, que cualquiera que haya sido, representaba nuestra dependencia de Dios, su autoridad, su control y su bendición estaría con nosotros siempre y cuando nosotros le obedeciéramos. Pero el hombre decidió desobedecer y como consecuencia la muerte pasó a Adán y a Eva y luego a su descendencia y a todos los hombres por cuanto todos pecamos. En Adán todos nacimos caídos. Por el concepto de haber nacido en este planeta Tierra, tú y yo somos pecadores porque nacimos en un planeta donde el pecado reina, donde el pecado, escuchen, no es una opción para mí. El niño o la niña que andan por aquí caminando son pecadores. Lo único que Dios no los inculpa de pecado porque ellos son inocentes de su pecado. Pero la Biblia dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo traigo ya dentro de mí el DNA de la maldad, del mal. Y es natural que todos nos inclinemos a la balanza del mal, del pecado, de desobedecer a Dios. Nadie, por buena persona que sea, puede decir: no, yo no peco, o yo no he hecho lo malo. Todos nos desviamos, dice el profeta Isaías. Cada cual se apartó por su propio camino. Todos hicimos algo que desagradó a Dios, algo que nos hizo merecer la muerte y la condenación eterna. Todos nosotros, por muy justos, por muy cultos, por muy religiosos, mientras si no conocíamos a Cristo, estábamos bajo condenación porque todos pecamos y todos desobedecimos a Dios. Es más, la Escritura es enfática en decir que si alguno de nosotros dice que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Son todos pecados. Vivimos en un mundo donde todos estamos caídos sin Cristo. Todos. Y no importa cuántas religiones, no importa cuántas filosofías, no importa cuántas tradiciones, huecas sutilezas o rudimentos del mundo la gente pueda conocer, toda persona que quiera hacer el esfuerzo de poder estar en paz con Dios no podrá, al menos que Jesucristo no esté en el centro. A menos que Jesucristo no sea la pieza principal del eje de nuestra vida. Está allí, es Él. El camino, la verdad y la vida es Él. Aleluya, no se encuentra fuera de Él. Aleluya. No importa que tan culto, no importa que tan bien portado, no importa que tan buen religioso yo sea, no hay salvación fuera de Cristo. Y este mensaje es confrontativo para la sociedad de hoy en día porque piensan en muchas opciones o porque piensan en muchos salvadores. Pero la Biblia es clara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. ¿Qué hace Dios? Personalmente, Él envía a su Hijo. Y en el libro de Hebreos capítulo 10, Él dice, Cristo dice: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque este cordero que venía y que nacía en Belén era un cordero profetizado en las Escrituras. Era alguien que ya se había anunciado. El apóstol San Pedro dice en el capítulo 1
del verso 16 creo en adelante, dice que cuando Dios consideró rescatarnos, no consideró el oro ni la plata. No. Dios dice, había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ese cordero sin mancha y sin contaminación vertió su sangre. Y el precio que se pagó por tu redención y por la mía fue la sangre de un cordero. Ya preparado y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Ese cordero, escuche, iba a ser nuestra Pascua. Hace unos días celebramos la Pascua. ¿Y qué se celebraba allí? En la Pascua, si lo comparamos con la fiesta de los judíos, era que los judíos estaban esclavos en Egipto. Ahí estaban bajo el dominio de Faraón. El imperio egipcio los tenía esclavizados por más de 400 años. Y Dios decide cumplir la palabra que le había dado a Abraham. Y en el tiempo señalado por Dios, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? No podemos ir todo el proceso, pero déjame llegar a las plagas al terminar la última, en la muerte de los primogénitos. Dios sabía que ese era el tiempo y le dice a toda la nación de Israel, todos y cada uno de ustedes por familia tomen un cordero, y ese cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado, tenía que ser puesto en el sacrificio. No servía si quedaba vivo, no, tenía que ser un cordero especial, tenía que ser un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero, escucha, que tenía que ser sacrificado y tenía que ser asado por completo y tenía que ser comido por completo. Y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas de las casas, porque esa noche el ángel de la muerte, hoy tenían que comerlo rápido, porque era día de liberación. El ángel de la muerte iba a pasar sobre todo Egipto, y en todo lugar que la muerte, que el ángel de la muerte no miraba la sangre, ahí había muerte. Pero en los hogares de todos los judíos que habían aplicado la sangre sobre los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasaba, y por eso se le llamaba, en inglés se le llama Passover. O sea que el ángel pasaba, no tocaba ningún hogar. Y mientras en Egipto había calamidad, en la casa de todos los judíos estaban comiendo cordero. Y había un cordero que estaba metido en todas las familias de Israel. Ellos iban a salir con un cordero dentro de ellos. Iban a salir victoriosos. Iban a salir de Egipto, de tierra de esclavitud, a heredar una tierra prometida para la gloria de Dios. Pero todos iban a necesitar un cordero. Todo. Es más, ellos tenían que celebrar ese día. Había sido instituido. Dios le dijo: ustedes van a celebrar esta fecha por sus generaciones, la van a pasar de sus hijos a sus hijos, para que un día ustedes se acuerden de que eran esclavos de Egipto y que con mano poderosa yo los saqué de la tierra de esclavitud. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Escuche, para liberar al mundo de la esclavitud, de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas, de la potestad de toda la maldad. Iba a usar un cordero. He aquí el cordero de Dios, dijo Juan cuando lo vio, que quita el pecado del mundo. Ese cordero que había sido profetizado, ese cordero es un cordero que no iba a quitar el pecado de Israel nada más,
iba a quitar el pecado de todo el mundo. Dígalo conmigo, el pecado de todo el mundo, incluyendo el mío. Amén. Juan le dice a los hermanos en su primera carta, le dice: hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no nada más los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Aleluya, que Cristo puede perdonar pecados aquí en Richmond, Virginia, puede perdonar pecados en Tokio, puede perdonar pecados en Argentina, puede perdonar pecados en todas las naciones de la tierra. Toda lengua, toda tribu y toda nación. Escuche, no nada más eso, pero iba a ser un cordero que tenía que ser anunciado, la palabra digna de fiel oída por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién es el primero que necesita ser liberado? Yo. Dígalo así, yo necesito ser liberado. ¿Liberado de qué? Del pecado, de la potestad de Satanás, liberado del mundo. Si tú todavía estás ahí, necesitas el cordero, necesitas comerlo. Cristo dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Todo aquel que me come, todo aquel que bebe mi sangre no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay tanto que podemos hablar sobre este cordero. Pero aquel niño de María, envuelto en pañales, envolvía más de lo que usted se imagina. La historia tuya, la historia mía, la historia de la humanidad estaba allí envuelta en él. Todo lo que se profetizó, todo lo que se dijo de él en el antiguo pacto estaba allí. Solo me recuerdo cuando el ángel llega a la Virgen y le dice: en tu vientre vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo que llamarás por nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará al pueblo de los pecados. Desde que nació, su nombre representaba su misión. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. David dijo: ¿cómo va a ser eso? Yo he conocido, varón, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que en ti será formado será llamado Hijo del Altísimo. Oye, eso es tan glorioso, porque mira, un hijo en el vientre de su mamá, puede el hijo tener un tipo de sangre y la mamá puede tener otra, porque quien determina la línea sanguínea es el padre. Por eso pueden trace DNA. Si no era entonces la sangre de María la que corría por las venas de Jesús, ¿de qué sangre estamos hablando? ¿Quién era el padre de él? Yo publicaré el decreto, dice Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya, vive. Aleluya. Gloria a Dios. Es más, creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 20, si no
me equivoco, denme un segundito, donde dice versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Isidro y Marta. Oh, no, ¿está leyendo conmigo? La iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Señor. ¿La iglesia de quién? Señor. Oh, ¿y por qué del Señor? ¿Ah? La cual Él ganó con su propia sangre. Gloria. Sí, por ti fue pagado un precio muy alto. Amén. Santo Jesús. Por ti se pagó sangre, a royal blood, sangre real, Amén, aleluya. sangre limpia, sangre pura, sangre bendita, sangre que revive. Aleluya. Sangre gloriosa, preciosa sangre. Esa sangre que tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para vencer al enemigo. Dios. Gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Dios el infinito se convierte en un infante. The great I am became a lamb. Aleluya. Nació de una virgen sin pecado. Su sangre haría remisión por los pecados del mundo. Aleluya. Doy gracias a Dios. Mire, si usted se hubiera dado cuenta cómo estaba yo aquí cuando llegué, ellos saben, no podía hablar, tosía y tosía y tosía, porque me dio una tos que no me daba en muchos años. Pero mire, he predicado en varios lugares y Dios me ha guardado. Amén. Gloria a Dios. Porque he dicho, el Señor permite que esos tubos estén libres para poder Aleluya. hablar tu bendita palabra. Termino diciendo así: el acto que Jesús iba a venir para terminar con la hegemonía del pecado y la muerte fue un acto celebrado en el cielo por todos los ángeles. Dice Hechos capítulo 1, cuando introduce al unigénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Era un acto glorioso, era un acto maravilloso, porque Jesucristo venía exactamente a hacer todo lo que el Padre quería que se hiciera. Mire, cuando Adán perdió su voluntad en el huerto, porque se la cedió al enemigo, lo que eso hizo es que Adán le transmitiera su propia voluntad también a Caín, a Abel, después de estos a la siguiente generación. Y en el mundo, escuche, hay más de 7,000 millones de voluntades. Cuando nosotros desarrollamos conciencia de lo que es bueno y malo, hacemos lo que queremos, ¿verdad? Y alguna gente es obediente mientras le conviene ser obediente, pero la mayoría sí le gusta hacer lo que quiere. Cuando usted no tiene que demandarle razón a nadie, te hace lo que quiere.
Cristo dijo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y aunque iba a ser difícil algunas veces, como en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se llama usted, hermano? Luisa, si usted quiere venir en pos de mí, entregue su voluntad, entregue su yo y sígame. Y Cristo, entonces ya yo entrego mi voluntad al Señor y empiezo caminando haciendo su voluntad. Pero recuerda que Él trae una voluntad que hacer, que es la del Padre. Entonces le dice: ¿cómo se llama usted, hermano? Gustavo. Gustavo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces Él le entrega su voluntad. Luis entrega su voluntad. Yo entrego mi voluntad a la voluntad soberana que el Hijo viene a cumplir. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que haber entregado nuestras voluntades. Porque no me diga usted que es salvo si usted va a hacer lo que usted quiere y no lo que Dios dice. Porque dice el Señor: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le da un aplauso fuerte a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba en la cruz, crucificándome a mí también? Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El mundo me ha crucificado a mí y yo estoy crucificado para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Él toma mi voluntad y me da la mejor voluntad que hay, que es la voluntad del Padre. Aleluya. Termino tomando 2 puntos más importantísimos sobre esta historia del Cordero de Dios. ¿Sabía usted que en el libro de Génesis está la historia de Abraham, cuando Dios le dice: entrégame a tu hijo Isaac y sacrifícame en el monte Moriah, dice en inglés, pero es Moriah, ¿verdad? En español. Y ese, si tú estudias el monte Moriah, por ejemplo, te das cuenta de algunos datos importantes. Allí, claro, en aquel entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, era una montaña. De repente no había ninguna clase de desarrollo todavía. Y allí llegó Abraham, ¿verdad?, a llevar a sacrificar a Isaac, su único hijo, que él amaba mucho, ya viejito, ¿verdad? Pero ahí lo llevaba, y el niño le dice: papá, vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios y tienes todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice algo que es profético. Le dijo: hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y fueron al monte allí, y cuando él hizo un altar e iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo clamaba, Dios le dice: no lo hagas, está delante, porque ahora veo que eres un hombre que me teme. Y Dios reafirma sus pactos y sus promesas con él. Y Dios hace aparecer obviamente un carnero allí y se ha sacrificado. Pero eso en realidad apuntaba para Cristo, el único hijo, el hijo que Dios amaba, nos lo entregó por nosotros. ¿Y sabe dónde estaba el monte Moriah? El nombre Moriah
estaba exactamente en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Sabe que en una de las colinas de este monte está también el monte Gólgota, donde Cristo fue crucificado? Y también es el mismo lugar donde Salomón, en las planadas del monte, le construyó un templo a Dios. Entonces, wow, como todo el plan divino se concentra en Cristo. En una ocasión Cristo llegó al templo y la gente le preguntó: ¿qué señal tú haces o qué señal tú nos das para mostrar la autoridad que tú traes? Y él dijo: yo sé, ese templo que ves ahí, yo lo voy a destruir y en 3 días voy a levantar otro. Juan 2, usted lo puede leer. Dice: se rió la gente y dice: 46 años se han tomado la reedificación de este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Y San Juan se trata y nos explica a nosotros, dice: mas él hablaba del cuerpo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Amén. Significa que allí, en ese monte, Dios construye un templo, no el que Salomón construyó, sino un templo mayor. Usted es el templo del Espíritu de Dios. Usted es el templo de Dios. Dios se provee de templo a través de cada uno de nosotros. Dios mora no en nuestras 4 paredes, no en este lugar bonito que Dios les ha dado. Dios mora en una iglesia más santa y gloriosa que se llama Los Redimidos con la sangre del Cordero. Aleluya. Todo hijo de Dios que esté en este lugar se ha convertido, escuche, en alguien que es morada de Dios. Amén. Dios se proveyó de casa para sí. Aleluya. También ahí en el Calvario. Qué hermoso. Por eso Hebreos 2 dice: mas Cristo como Señor sobre su casa, la cual somos nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Revelation chapter 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen conmigo, hermano? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que provenaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Santo Y Jesús. miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos. No llores, Juan. No llores, Juan. El proyecto de redención eterno preparado por Dios, hay alguien que se ha levantado para ejecutarlo. Y fíjate, cuando Él se le dice que el león de la tribu de Judá, que la raíz de David, ha venido y ha vencido para abrir libre y desatar sus 7 sellos, y él voltea a ver, ¿y qué es lo que él ve? No un león, sino un cordero. Pero este cordero no está acostado, está de pie. Y, hermano, Juan volteó a ver en medio del trono, y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y sus 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es un cordero como inmolado. Significa que carga consigo las marcas de nuestra redención. Gloria a Jesús. El que es inmolado significa que fue crucificado, que fue sacrificado. Cuando nosotros miremos a Cristo, cuando, escuchen, nos toque estar delante de Él, vamos a poder ver los emblemas de nuestra redención en sus manos. Vamos a poder ver las marcas. Imagínate el gozo, el agradecimiento, la conmoción que será el saber que esas marcas tú debías de haberlas tenido, pero que Él las llevó por ti. Aleluya. Y alguien dice: Jesucristo murió por mí. Me gusta eso, pero me gusta más saber que Él murió en vez de mí, porque yo merecía haber sido crucificado en esa cruz, pero Él tomó mi lugar. Aleluya. Él tomó tu lugar, y Él es digno de recibir la gloria por eso. Aleluya. El emblema de nuestra redención lo lleva para siempre, y un día me lo va a mostrar, y es un cordero con 7 cuernos. Oh, mis hermanos, el cordero de Dios tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Los cuernos son emblemáticos de poder y de fuerza. Los cuernos hablan que el cordero tiene poder contra el león rugiente, contra la serpiente antigua, contra el dragón y la bestia y toda fuerza de Satanás. Escuchen, que los mantuvo esclavizados y atados al pecado, Aleluya. y los mantuvo bajo su control. Ese cordero tiene 7 cuernos, habla de autoridad y poder para cornear al diablo por todas direcciones. Aleluya. No nada más tiene 7 cuernos y no tiene 7 ojos. Nadie se le puede esconder. Santo Jesús. Tenemos un enemigo que muchas veces nos asalta, muchas veces nos tira dardo de todas direcciones, pero tranquilo, que si ahora tú le perteneces a Cristo, estás protegido. Gloria a Dios. Los ojos de Él velan a tu favor. Gloria Y a Él Dios. cuida de ti mientras tú duermes, mientras tú trabajas, mientras tú manejas, mientras tú estás con Gloria tus a Dios. amigos, donde quiera que tú vayas. Los ojos del Cordero están velando sobre ti. Aleluya. Aleluya. Y
Donde quiera que el enemigo esté, con sus cuernos va y los saca para que tú estés libre, vivas confiado, vivas seguro. Hermano, el diablo es un enemigo vencido. Amén. No le dé mucho crédito. Algunos dicen, ay hermano, ¿cómo estás aquí? Que el diablo me trae. No, el Cordero está de pie. Ya ha tomado el libro. Él tiene todo el derecho. Porque Él es creador de todo. Porque Él mantiene todo. Porque Él es el gran conquistador. Amén, El aleluya. gran libertador y autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y es un Cordero en majestad. Porque Él es exclusivamente digno, completamente digno y eternamente digno. Aleluya. Digno desde que nos postremos ante Él. Amén. Digno que le adoremos. Digno que le sirvamos. Digno que le cantemos cánticos nuevos. Amén, Digno que aleluya. levantemos instrumentos. Aleluya. Nuestro corazón y le adoremos día